Ya es viernes de 7 días. Ayer fue el pronóstico que hizo Álvaro, hoy se materializa, pero particularmente es viernes en el cual vamos a repasar cada uno de las investigaciones que se llevan a cabo en la unidad de investigación y en la unidad de datos. Aquí las iremos platicando y como todos los viernes me acompaña mi estimado Álvaro Delgado. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Muy bien, Obed, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y lo digo así porque hay gente que no nos ve solamente en vivo. Le damos a usted la bienvenida a este espacio que sí es de información, siempre de información y obviamente también de opinión. En esta semana, por supuesto, trabajos relevantes que ponemos a su disposición. Usted sabrá si son buenos trabajos o no, o si este es un buen programa o no. Eso es decisión suya. Lo que hacemos es aquí presentar datos, información y por supuesto también valoraciones, opiniones sobre la información. Así es que, sin más, vámonos a una muy breve pausa y volvemos en 7 días. Siete días. Bueno, 7 días es los viernes. Y hay gente que nos ve también el sábado, el domingo o en otros días de manera diferida. De manera que no supimos el viernes lo que aconteció el domingo 1 de febrero. Domingo 1 de febrero que inició el periodo ordinario de sesiones del Congreso. Y ¡boom! Que Adán Augusto López Hernández, el coordinador del grupo parlamentario de Morena, renuncia a esa posición y a otra que es todavía más relevante, la Junta de Coordinación Política del Senado, que es el órgano de gobierno de este órgano legislativo, porque ahí se reúnen los grupos parlamentarios para acordar lo que se discute, lo que se procesa en el Senado. Y fue sorpresivo, Obed, esta renuncia. Tal cual creo que llega cuando nadie la esperaba con respecto a las polémicas de Adán Augusto que ha tenido a lo largo de este año año y cacho. Ha habido otros momentos en donde uno pensaba que iba a ocurrir esa renuncia, ese dar un paso al lado, particularmente investigaciones, por ejemplo, la vinculación con Hernán Bermúdez Requena, los señalamientos por su patrimonio opaco, que fueron momentos donde uno hubiera pensado que Adán Augusto López Hernández iba a dar un paso al lado y no llega al inicio de este periodo ordinario de sesiones. De ahí destacaría dos cuestiones, son varias, pero pondré en la mesa dos. La primera, deja una estructura que habrá que ver cómo se va moviendo en los próximos días, porque queda Ignacio Mier Velasco, que es un adanista prácticamente, y en segundo lugar lo hace para dedicarse a la operación política de cara al proceso electoral de 2027. Se juegan 17 gubernaturas. 17 gubernaturas. De ellas, la mitad de las que tiene Morena hoy en el gobierno. ¿Pero dónde va a ir a operar, Álvaro? Sí, es muy relevante estas dos observaciones que haces, Obed. Por una parte, llega como sustituto de Adán Augusto López Hernández un poblano, Ignacio Mier, quien fue parte del equipo en la aventura de Adán Augusto para buscar la candidatura presidencial. Es decir, es alguien cercano a él. Debo decir, hasta donde sé, que también, digamos que tiene una cierta confianza con la presidenta de México. Tratándose del poder legislativo, pues no es que la presidenta quite y ponga. Claro. Eso también hay que decirlo. Obviamente, la posición de Adán Augusto López Hernández era insostenible, fundamentalmente por su vínculo con el jefe del grupo criminal La Barredora, más que por su patrimonio, por un criminal que él designó como secretario de Seguridad Ciudadana en Tabasco cuando era gobernador y que respaldó como secretario de Gobernación. Exacto. Entonces, en realidad, como yo lo escribí el martes, La Barredora barrió con Adán Augusto
Y no solamente con Adán Augusto. Yo digo que la barredora va a barrer a muchos seguidores también de Adán Augusto López Hernández, por una parte. Por otra parte, que se va a hacer trabajo político electoral en Morena. Soy un soldado de la Cuarta Transformación, dijo Adán Augusto López Hernández. No, no prestigia a Adán Augusto López Hernández, teniendo la enorme mancha de haber designado a un presunto criminal, y digo presunto criminal porque no se le ha acreditado todavía en última instancia nada. Está acusado de secuestro agravado, está acusado de extorsión agravada, está acusado también de delincuencia organizada, está acusado de asociación delictuosa, delitos de orden local y delitos de orden federal. Diría también, el derrumbe de Adán Augusto López Hernández comenzó hace exactamente un año. Sí. En febrero de 2025 se libra una orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez Requena, a partir de que la Fiscalía de Tabasco, desde el mismo 1 de octubre que asume el gobernador Javier May, se inicia una investigación. En febrero se le solicita a un juez orden de aprehensión, la libra, Hernán Bermúdez Requena huye, en septiembre se captura a este personaje en Paraguay, y ahí se escribió la caída de Adán Augusto López Hernández. Yo no digo que esté muerto, porque en política solamente los políticos que están sepultados están muertos. Pero, regreso, no prestigia a Morena que tenga a un coordinador que además él se autonombró. ¿A dónde va a ir a trabajar políticamente? A la cuarta circunscripción. ¿Y dónde es la cuarta circunscripción? Bueno, la Ciudad de México, Morelos, Hidalgo, Puebla y Guerrero. Morena necesita a Adán Augusto López Hernández para ganar en esos estados donde Morena ha arrasado. Son estados hasta incluso, podría decir, donde no se podría advertir algún riesgo de pérdida de estos estados que mencionas. Solo Guerrero va a renovar gubernatura. Evidentemente es un gobierno bastante polémico, cuestionable el de Evelyn Salgado, pero en cuanto a niveles, digamos que de aprobación Morena no están, no es un ¿Cómo para qué necesita Morena a Adán Augusto López Hernández? Quien además, hay que recordar, además llevas a operar electoralmente a un personaje que cuando contendió por la candidatura hizo un despilfarro. Eso también es un antecedente que pues no deja bien parada esa operación o lo que se puede esperar de esa operación. Bueno, si quiere operar, pues que opere en el lugar donde él dice va a ganar una candidata, que vaya a Chihuahua a hacer campaña a favor de la senadora Andrea Chávez, que además él mismo dijo, no solamente va a ser candidata, va a ser gobernadora. Chihuahua ya merece. Pues señor, entonces váyase a Chihuahua a hacer campaña por su compañera senadora Andrea Chávez. Eso sería lo más lógico. Pues sí. A lo mejor a Baja California, a Sonora, pero yo, a riesgo de extenderme, pienso que Adán Augusto López Hernández, que es un político muy experimentado, pienso que debería serenarse. ¿Realmente le ayuda a Morena él? Él muy seguramente no va a ser enjuiciado, pero no debe perderse de vista que políticamente sí está afectado por la responsabilidad política que tiene de haber nombrado a Hernán Bermúdez Requena como jefe de seguridad pública de Tabasco. En ese sentido, pues no abona a la Cuarta Transformación, no es un soldado. Yo creo que es un lastre de la Cuarta Transformación. Pues
En ese contexto es en el que se da la renuncia, el llamado el autonombramiento en esta operación política. Coincido contigo. ¿Qué cara puede dar un personaje que ya es un lastre, que ha operado y que tiene estos vínculos con el crimen, bueno, con un criminal, con Hernán Bermúdez Requena, que puede dar cara en campo entre la militancia y demás? Eso sin duda es algo que tendremos que ver a lo largo de la campaña, cómo opera en el próximo proceso electoral 2027, Álvaro. Pero centrándonos, digamos, también en la unidad de datos, elabora un reportaje en el cual expone de qué tamaño es esta estructura que deja Adán Augusto López Hernández en su paso como el coordinador del Senado. Toda una élite bien pagada. También ahí dan cuenta de cómo hasta, por ejemplo, su suplente tiene ahí un muy buen puesto, tiene un buen salario, y en general cómo deja esta burocracia dorada que, como uno podría pensar, va a tener ahí seguramente un sacudidón en los próximos semanas. Antes de irnos a este trabajo efectivamente de la unidad de datos, sí es importante decir que en Tabasco el grupo de Adán Augusto López Hernández está en choque con el gobernador Javier May. Exacto. En el Consejo Estatal de Morena tienen casi la misma fuerza, mitad y mitad. Uh-huh. ¿Por qué Adán Augusto se trae a muchos de sus colaboradores en el gobierno de Tabasco? Pues porque allá no tuvieron cabida. Entonces se los trae, los acomoda en el Senado. ¿Van a continuar todos? Yo veo que va a haber posiciones que Mier, por más que sea muy amigo de Adán Augusto, va a colocar a personajes de su confianza. Y en ese sentido, y sobre todo, yo pienso que sí habrá un cambio en el Senado, en el grupo parlamentario de Morena. ¿Por qué? ¿Tú recuerdas alguna vez que Adán Augusto López Hernández haya salido en defensa de la presidenta de México ante agresiones? No, de hecho, creo que era todo lo contrario, poniéndole el pie a mí no se me va a olvidar la reforma nepotismo, acordando con Manuel Velasco en contra de lo que les había pedido la presidenta. Por eso. Uno de muchos. No. Entonces tiene que haber un cambio. O sea, el Senado no es patrimonio de Adán Augusto, como no es patrimonio de Ignacio Mier, como no es patrimonio tampoco, hay que decirlo también así, de la presidenta. Es un grupo parlamentario que está articulado en función de un proyecto político. Claro. Entonces, por lo demás, qué bueno que Adán Augusto dejó la coordinación y la Junta de Coordinación Política, y ese personal que tiene ahí, pues estará un tiempo, o a lo mejor mucho, si hace bien las cosas. Pero el cambio que ha dejado el cambio en el Senado sí es importante, es de tal relevancia como el fiscal general de la República. Tal cual. Entonces, son dos personajes que constituían un lastre para la propia presidenta y para el proyecto de la Cuarta Transformación, y ya no están. En el caso del Senado todavía este grupo del que este reportaje da detalles. Adán Augusto López renunció a la coordinación de Morena en el Senado. Luego de 1 año y 5 meses con ese cargo, el político, rodeado de polémica por su patrimonio creciente, dijo que se enfocará en hacer trabajo territorial rumbo a las elecciones de 2027. En la Cámara Alta queda en su lugar Ignacio Mier como presidente de la Junta de Coordinación Política. Fue con ese puesto al mando del Senado con el que Adán Augusto López ubicó a varios de sus allegados en los principales cargos administrativos y de manejo presupuestal. De 62 funcionarios con sueldos de más de 100,000 pesos, al menos 13 personas trabajaron en su gobierno en Tabasco o en la Segov cuando él estuvo a cargo de esa secretaría. Uno de ellos es Óscar Trinidad Palomera Cano, secretario general de Servicios Administrativos. Esa instancia define el manejo de los más de 5,000 millones de pesos que recibe cada año el Senado. Palomera Cano es senador suplente de Adán Augusto López y gana 130,000 pesos al mes. Antes trabajó en el gobierno de Adán en Tabasco, como secretario de Administración e Innovación Gubernamental.
Otro personaje adanista es el tesorero del Senado, Abraham Ezequiel Zurita, con un sueldo de 124,000 pesos al mes. Él también trabajó para el gobierno de Adán en Tabasco, como coordinador técnico operativo en la Secretaría de Administración e Innovación. Un personaje más allegado al exgobernador de Tabasco es Gerardo Fragoso Díaz, quien ocupa el puesto de Contralor del Senado. Sí, la instancia encargada de fiscalizar el manejo presupuestal y de recursos de la Cámara Alta. En esta clase privilegiada con salarios de oro también hay expriistas, que apoyaron a Adán Augusto cuando quiso ser presidente, entre ellos Nicolás Carlos Bellicia Abov, con salario de 120,000 pesos al mes como secretario técnico del grupo parlamentario de Morena. Bellicia Abov fue diputado federal priista de 2009 a 2012 y diputado local, también tricolor, de 2018 a 2021. Otro caso es el de Miguel Ernesto Pompa Corella, quien fue secretario de gobierno en la administración de la política priista Claudia Pavlovich. En el Senado de Adán obtuvo el puesto de director general de análisis legislativo en el Instituto Belisario Domínguez con un sueldo de 120,000 pesos al mes, aunque en noviembre pasado se ratificó su nombramiento como magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa. De la lista de 62 funcionarios del Senado con un salario de más de 100,000 pesos al mes, al menos hasta el tercer trimestre de 2025, solo 14 eran mujeres, como ocurre en la Cámara de Diputados controlada por Monreal. Los hombres dominan el organigrama con los puestos e ingresos más relevantes. Pero no es solamente el Senado. También es la Cámara de Diputados. De hecho, ¿sabes quién esta semana dijo que ya tiene preparada su renuncia? Dijo, yo ya tengo mi renuncia ahí preparada porque estos puestos son así. De hecho, yo no tengo en mi escritorio ningún algo personal porque sé que cuando alguien te mandan a llamar la presentas. Ya sabes, haciéndose siempre... ¿Quién? Pues, quien siempre pasa por tiempos difíciles, Álvaro. Ah, Ricardo Monreal. Exacto. Él ya lo había dicho esta semana. Y ese es el otro. Sí, y yo pienso que si efectivamente Ricardo Monreal se aparta de la actividad política pública, va a seguir haciendo política. Tras bambalinas. Y está bien, a nadie se le puede prohibir que haga trabajo político, ni al propio Adán Augusto. El asunto es, ¿abonan? ¿Aportan? O ven por ellos. O, claro, Ricardo Monreal ha estado en un lugar protagónico de la política mexicana, no solamente local, sino nacional, más de 30 años. Sí. Fue vicecoordinador del grupo parlamentario del PRI en la 57 legislatura, la que comenzó en 1997 al año 2000. Él no se olvide, por instrucciones de Ernesto Zedillo y del secretario de Gobernación, que era Emilio Choifet, quisieron dar un golpe de Estado legislativo, porque él entonces estaba en la bancada del PRI. Y en el 97 no querían soltar ya no digamos la presidencia de la Cámara de Diputados, sino la Junta de Coordinación Política, el órgano de gobierno de la Cámara de Diputados. Esto es muy importante que usted lo recuerde, y si no lo recuerda, pues yo se lo recuerdo. Y lo digo porque yo estuve ahí, en la 57 legislatura en 1997. Zedillo no quería soltar la Junta de Coordinación Política, y el bloque de oposición en ese momento, PAN, PRD, y el propio Partido Verde, claro, estaban pues tratando de, como ocurrió, de que hubiera la oposición, que era mayoría, pudiera controlar la Cámara de Diputados. Al final cedió el PRI y Zedillo, y pudo Porfirio Muñoz Ledo asumir la presidencia de la Cámara de Diputados, y Carlos Medina Plasencia
la Junta de Coordinación Política. Fíjate, estoy hablando hace 32 años. Bueno, Monreal era brazo derecho de quien después sería gobernador de Tabasco por el PRD, Arturo Núñez. Claro. Y Ricardo Monreal, en el 98, cuando no puede ser el candidato del PRI a gobernador de Zacatecas por el veto que le impuso Zedillo y lo acusó de narcotraficante, porque en la bodega de chiles secos de uno de sus hermanos había encontrado marihuana, eso lo dejó fuera de ser la candidatura. Amalia García, zacatecana, lo pone en contacto con Andrés Manuel López Obrador, que era el presidente del PRD. ¿Quién lo va a buscar allá? Exacto. Y entonces es candidato del PRD y gana en el 98. Y a partir de ahí se vincula directamente con López Obrador, porque López Obrador era jefe de gobierno a partir del 2000 y Monreal era gobernador, y crean la CONAGO. También eso es importante. Y cuando termina la gubernatura, Monreal, se incorpora al equipo de Andrés Manuel López Obrador en la búsqueda de la candidatura presidencial en el 2006. En 2012 es su coordinador. En 2012 es el coordinador. Entonces, es un vínculo importante hasta el 2018 que Monreal dice, yo quiero ser jefe de gobierno, y Andrés Manuel le dice, no, espérate. Y lo hace, amenaza, ¿no? Sí, claro, la amenaza de Monreal. Cuento esto para que decir que ya Monreal ha estado en posiciones fundamentales. Es candidato a presidencial en 2024 y él junto con Adán son repudiados por una mayoría muy importante de morenistas. Lo supera Noroña, lo supera Ebrard. Y lo supera Claudia. Sí. Entonces, ya luego se encapricha Monreal para que su hija sea la candidata a la alcaldía Cuauhtémoc y pierde. Y antes, en el 2021, fue acusado de traición por el propio Andrés Manuel López Obrador. De operar en contra de... operar. Bueno, estaba, al mismo tiempo que estaba en Morena, estaba operando en contra de Morena con el partido de Pedro Aces. Fuerza por México. Entonces, la estrella política de Monreal, como la de Adán Augusto, también está declinando. No se van a ir de hacer política, van a seguir haciendo para impulsar a sus allegados. Pero si Monreal quiere seguir como diputado, podría hacerlo, porque puede reelegirse. La reforma entra en vigor hasta 2030. Pero también es un lastre, la verdad de las cosas, que lleguen otros rostros, otras maneras de ser, ¿o qué? ¿Son imprescindibles? De hecho, él ya tiene un buen rato como coordinador de oposiciones, también las tienen. Él estuvo esta primera bancada de Morena, que es la que coordina Rocío Nale, ¿no? Posteriormente, estuvo antes más bien, en el que antes que fueron con Movimiento Ciudadano. Con el partido Movimiento Ciudadano. Creo que en la teoría fue la que le dio estructura, digamos, a López Obrador en lo que fundaba el partido. Después se va a la Cuauhtémoc como alcalde. No logra triunfar en sus aspiraciones a la Ciudad de México, pero obtiene con Andrés Manuel López Obrador la coordinaduría del Senado, ¿no? Senado. Y ya después, ahorita otra vez con diputados, y como dices, puede repetir, pues llevan 30 años, y de esos, desde que se crea Morena, en posiciones clave. Claro. Bueno, sí, está muy bien, muy hábil políticamente. Sí, pero ya... hay que tener, creo yo, por lo menos en lo personal, hay que saber en qué momento decir, ahí nos vemos. Bueno, no digo, por eso yo digo, no, nadie en política puede darse por muerto hasta que está ya sepultado. Pero también, si él quiere seguir impulsando a su hija o a sus hermanos, bueno, pero también yo creo que debe haber responsabilidad política
para dejar espacio a otras figuras. Entonces, sí, Monreal termina su periodo de diputado el 2027, el 30 de agosto, y ya no será más diputado. Vamos a ver ahora qué hace. En una de esas quiere otra posición eventualmente. Ahorita anda queriendo poner al auditor superior de la Federación, que también es otro impresentable. El Río Virgen. Pero el tema es quiénes están en la Cámara de Diputados, porque domina todo. Claro, son personajes todo que lo han acompañado a lo largo del tiempo, desde la alcaldía Cuauhtémoc, y de hecho este es también un reportaje que prepara la unidad de datos para también dar cuenta cómo desde el monrealismo se ha colocado en posiciones clave a colaboradores que lo han venido acompañando desde tiempo atrás con unos muy buenos sueldos. Vamos a ver este reportaje y regresamos. En la Cámara de Diputados que controla Ricardo Monreal hay una clase dorada oculta de 116 funcionarios que ganan más de 100,000 pesos al mes. Al menos una decena trabajó para el gobierno de Monreal en la alcaldía Cuauhtémoc, y a varios ya los había colocado en altos puestos en el Senado, cuando tuvo ahí el control de la bancada de Morena, en la legislatura pasada. En los registros disponibles en la plataforma de transparencia aparecen 6 trabajadores administrativos de la Cámara con sueldos superiores a los 122,000 pesos mensuales. El que gana más es Mauricio Fara Guevara, secretario general de la Cámara de Diputados, con una remuneración neta de 127,000 mensuales y 245,000 de aguinaldo. Él antes tuvo un cargo idéntico en el Senado, también con Monreal, y fue secretario general en Diputados en el sexenio de Peña Nieto. Con sueldo de 122,000 pesos está el contralor interno Andrés Lozano Lozano, también del grupo político de Monreal, y quien dejó pasar el caso de falsificación de firmas y compra sobre precio de libros del político zacatecano. Otro nombre en la lista de los 122,000 es el de la secretaria de Servicios Administrativos y Financieros en la Cámara de Diputados, Alisa Clip. Ella trabajó en el gobierno de Monreal en la Cuauhtémoc como directora general de Servicios Urbanos entre 2016 y 2018. También con sueldo de oro de 122,000 pesos está el coordinador de comunicación social en Diputados, Rodolfo González Valderrama. Él es diputado suplente de Monreal y también lo suplió como alcalde interino de la Cuauhtémoc en 2018. Entre los 14 funcionarios de la Cámara que ganan 120,000 pesos al mes está Adolfo Román Montero, director general de Asuntos Jurídicos, y quien antes fue director jurídico de Monreal en la Cuauhtémoc. Jesús Octavio Chávez Ávila, director general de Auditoría de la Cámara, antes tuvo el cargo de Contralor Interno en la Cuauhtémoc, también con Monreal. Otra funcionaria, Patricia Elizabeth Nares Sotelo, es directora general del Sistema Institucional de Archivos de la Cámara de Diputados y ha sido colaboradora de Monreal. De hecho, editó uno de sus libros. También identificada como monrealista, con remuneración mensual de 115,000 pesos netos y 220,000 pesos como aguinaldo, está Cristal Pelayo Rodríguez. Ella es directora de la Unidad de Asuntos Internacionales y Relaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, y antes en la Cuauhtémoc fue subdirectora de Patrimonio Cultural, también con Ricardo Monreal al mando. También reportamos esta semana un asunto que ya le hemos dado seguimiento realmente, que es lo que ocurre allá en Campeche con la gobernadora Laida Sansores San Román. Hemos dado cuenta el asunto con el rector de la Universidad Autónoma de Campeche, cómo lo acusan por supuestamente haber tenido droga. Prácticamente en esta acusación lo que termina sucediendo es que lo separan de la rectoría, un personaje que había tenido ya diferencias con la gobernadora. Además están los casos de persecución, hostigamiento contra periodistas que han sido críticos con la gobernadora Laida Sansores, y se suma esta semana, en estos días que ya lo habíamos platicado, Álvaro, el tema de ya abiertamente también una confrontación directa con los integrantes de la bancada de Morena en el Congreso de Campeche. Diría el lugar común de que la perra es brava hasta los de casa muerde.
No le falto al respeto a la gobernadora Laida Sansores al traer a cuento esta figura, pero en efecto es una mujer que confronta, que choca, que se hace ver caprichosa o intolerante o abusiva del poder político y constitucional que tiene. Eh, quien, quienes nos dedicamos a la actividad informativa sabemos que afectamos intereses y que hay reacciones, particularmente de los poderosos. Y también, si decimos mentiras, si cometemos un delito contra el honor, sabemos que pueden fincarnos responsabilidades. Eh, Cuando digo esto, yo no avalo ninguna conducta, incluyendo desde medios y de periodistas, contra la gobernadora. Pero en algunos casos, me parece que sí son excesos de la gobernadora. Eh, Inclusive con el caso del rector, Sí, sembrarle droga para removerlo descarrilarlo completamente, sí, solamente porque no se somete. Y ahora diputados del propio Morena, por lo mismo. precisamente por lo mismo. Entonces, ¿qué está pasando en Campeche y qué está pasando con la gobernadora que tiene todos estos escándalos? Y es un estado, Álvaro, que se renueva en 2027. Claro, Eso también es importante decirlo, eh, porque están estas situaciones y la gobernadora prácticamente está en la recta final ya de su mandato. Y es en este trabajo, por ejemplo, que comparte casi nuestra compañera Romina Gándara, me quedé sorprendido, me pasa unas fotos, pensé que habían sido Photoshop o demás, pero no, de la propia gobernadora vistiéndose como María ah, Antonieta, claro, fundiendo. no, eso es O real. sea, Se ufanó, por eso supuesto. también es muy demostrativo de en qué estado está ella. ¿En qué sentido mental me refiero? De ufanarse, de hacer esta exposición hasta soberbio del poder. Bueno, al menos así yo lo interpreté o lo sentí. Sí, digamos, hay una explicación, digamos, para eso. Sí, Pero, pues, ¿qué proyectas? ese es el tema. ¿Qué ¿Qué proyectos? proyectas? Si uno trae tal atuendo como yo hoy, ¿qué proyecto con mi atuendo? Traigo un suéter, eh, yo trato de estar presentable. Eh, si traigo una camisetita y me presento ante un auditorio al que uno en primerísimo lugar debe respetar siempre, Claro. algo dice mi manera de ser, de mi manera de vestir. Entonces, sí es lo que uno proyecta en su desenvolvimiento y en sus acciones, pero si se van acumulando conflictos, Ese es el tema. conflictos, 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 ah, caray, algo está pasando y no es algo positivo, porque no es, no, uno entiende que en política los adversarios van a buscar Que eso es no otra cosa, ¿no? Exacto, sí, sí, reconocerte sí. lo que haces de manera positiva, sino criticarte lo malo. Sí, pero aquí ya son hasta los de la propia proyecto al que pertenecen Laida Sansores y los diputados. Que también ha habido hasta la presidenta ha tenido que intervenir a llamar a la prudencia en un caso con los de Morena, en el otro a decir, oigan, no podemos estar persiguiendo, utilizando la justicia o las instituciones de procuración de justicia para fines distintos a los que fueron creados, sino para un uso político. Eso también te da cuenta, como dices, se suman los escándalos, que la presidenta tenga que también intervenir, pues evidentemente algo está pasando en Campeche y precisamente sobre eso trata este reportaje que hace nuestra compañera Romina Gándara. Vamos a verlo y regresamos.
La gobernadora de Campeche, Laida Sansores, volvió al centro de la polémica tras la fractura de Morena en el Congreso local. Al menos 10 de los 16 diputados morenistas la acusan de persecución política y presiones en un conflicto que estalló dentro de su propio partido. El rompimiento se detonó por la Ley de Ingresos 2026, que incluyó 1,000 millones de pesos de deuda pública. Antonio Jiménez, entonces coordinador de Morena y presidente del Congreso, dijo que se buscaría alternativas para evitar endeudar al Estado, pero la deuda fue aprobada. La crisis se profundizó el 31 de enero, cuando Jiménez fue destituido durante la elección de la nueva mesa directiva. Aunque Morena es la primera fuerza, 6 diputados cercanos a Sansores se aliaron con Movimiento Ciudadano, PRI, PAN, PT y Partido Verde para entregar la presidencia del Congreso al emesista Paul Arce Ontiveros, dejando a Morena sin el control del poder legislativo. Agotado el procedimiento, me permite informar que la votación ha tenido el siguiente resultado: 9 votos en contra, 21 votos a favor y 3 abstenciones. Por lo tanto, resultaron electos presidencia, diputado Paul Alfredo Arce Ontiveros; primera vicepresidencia, diputada Gipsy Marisol Estrella Guillermo; segunda vicepresidencia, diputado Carlos Enrique Ucán Yam; primera secretaría, diputado Jorge Salim Abraham Quijano; suplente, diputada Delma del Carmen Ravelo Cuevas. Tras la sesión, el dirigente estatal de Morena, Eric Reyes, responsabilizó a Jiménez de la fractura y dijo que el conflicto no fue legislativo, sino un enfrentamiento con la gobernadora, al que calificó como un suicidio político. Al día siguiente, durante la instalación del periodo ordinario, Jiménez denunció desde tribuna ser víctima de persecución política y afirmó que la transformación no se construye con imposiciones ni persecuciones. Son tiempos de transformación donde la dignidad no se negocia, la coherencia no se administra. Incluso cuando cuesta, incluso cuando duele, incluso cuando hacer lo correcto tiene sus costos y asumimos los costos. Que quede claro, resistir no es confrontar. Resistir no es traicionar, resistir es legislar con el pueblo, en el corazón, en la conciencia tranquila. Y hoy tenemos la oportunidad, compañeras y compañeros, quizá irrepetible, de demostrar que la dignidad también gobierna, que la política puede ser decente y que la transformación se construye con mucho amor y trabajo y no con imposiciones y persecuciones. Ese mismo domingo, elementos de la Fiscalía cercaron los alrededores del Congreso. Jiménez afirmó que el operativo buscaba detenerlo. La Fiscalía negó los señalamientos y aseguró que se trató solo de vigilancia preventiva. Un día después, el Congreso aprobó en fast track la reactivación del fuero constitucional, lo que escaló aún más la crisis política en Campeche. Ese es el más reciente caso de los que el gobierno de Laida Sansores ha acumulado entre ellos. Destaca la detención del exrector de la UACAM, José Alberto Abud Flores, dentro de la universidad. Fue liberado pero destituido y luego denunció una detención irregular y la intervención de la gobernadora en la vida universitaria. A esto se sumaron resoluciones judiciales que ordenaron disculpas públicas a periodistas y restricciones a medios por críticas a Sansores, así como requerimientos de la Fiscalía a una televisora. Los choques alcanzaron a figuras nacionales como Ricardo Monreal e Ignacio Mier, y se añadieron episodios cuestionados por su imagen pública, como fotografías caracterizadas como María Antonieta y un viaje a Europa antes de su cuarto informe. Híjole, hace exactamente 8 días, el viernes pasado, ya la tardecita, en la tarde, se liberaron más de 3 millones de archivos por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos vinculados al caso de Jeffrey Epstein, abusador de menores que estuvo preso
y que supuestamente se quitó la vida, se suicidó en 2019. Y el tema ha cobrado relevancia porque pues está presuntamente implicado, y sí hay elementos para que conducen a la implicación criminal de Donald Trump con el pedófilo Jeffrey Epstein. Bueno, todo esto para decirle a usted que hay muchos personajes mexicanos, incluyendo expresidentes de México, que aparecen en estos archivos Epstein y que no acreditan, hasta donde se alcanza a ver, una conducta criminal de estos personajes mexicanos, pero que revelan, sí, las dimensiones de las élites y sus redes de poder, que en este caso involucran a mexicanos tan prominentes como Ernesto Zedillo, como Carlos Salinas, como Ricardo Salinas Pliego, como Enrique Krause y otros, Obed. Sí, es importante mencionar, y creo que tú lo expusiste bastante bien en Radicales, el decir, figurar en estos archivos y la manera en lo que hacen ellos no implica necesariamente haber participado de estas fiestas que son las que tienen, por ejemplo, a Donald Trump, quien sí participó o quien sí estuvo en esa isla y quien sí tuvo esa relación indebida con Jeffrey Epstein. En el caso de los mexicanos que aparecen conforme a la evidencia que está ahí plasmada en estos documentos, no los vinculan directamente en ningún tipo de actividad ilícita, lo que sí muestran, como bien decías tú el martes en Radicales, que si no lo ha visto, véalos, muy buen programa, te da cuenta de estas relaciones de poder y hasta dónde alcanzaba este margen, estos tentáculos de Jeffrey Epstein, que al fin y al cabo, además de ser un depredador sexual, lo que lo encumbró fue el ser financiero, el generarle millones a quienes ya tenían millones y cómo se fue relacionando. Un ejemplo, mencionan ahí a la mamá de Emilio Azcárraga Gin, a la pareja del Tigre. De Emilio Azcárraga, Del Tigre. Del Tigre, Azcárraga. Su ex mujer. Su ex mujer, exactamente. Y ahí más bien hablan como ella necesitaba ayuda para poder vender un departamento, una propiedad, y no es ella quien le escribe, sino un tercero que le dice, oye, tengo esta conocida, necesita ayuda. No le echas la mano prácticamente, y posteriormente en otro archivo, que es donde los pendientes que tenía Jeffrey Epstein, y ahí figura el nombre de, tengo que atender este caso. Es un ejemplo. En otros, de Carlos Slim, creo que es un correo en el que nada más le dice, me caso contigo, con Carlos Slim o contigo, y posteriormente sale en una invitación a un foro que había sido convocado. En el caso de Carlos Salinas, ahí sí le dice Epstein que lo había conocido, tuvieron lugar que lo había conocido y que había hablado sobre que iba a adquirir o que estaba en vías de adquirir una propiedad en Marrakech, ¿no? Que ese es otro de los puntos. Son hasta ahí, digamos, las menciones, Álvaro. Es importante ir mencionando de qué grado o hasta qué punto son vinculados, figuran en estos documentos y qué se dice en ellos, que fue de hecho un trabajo que preparó nuestra compañera Nora Nancy Gaspar Recendis. ¿Te parece si vamos a verlo? Adelante. Vamos. Un gran revuelo causó la última publicación de más archivos relacionados con el caso de Jeffrey Epstein, el financiero multimillonario, agresor sexual de menores y líder de una red de tráfico sexual, ya que los documentos exhibidos revelaron nombres de importantes personalidades a nivel mundial, incluidos varios mexicanos, entre ellos expresidentes y empresarios, que el hecho de que sus nombres estén incluidos en estos archivos no supone la comisión de algún delito sexual por sí mismo, sino que evidencia los vínculos que mantienen con el poder.
En estos documentos, el nombre de Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas y TV Azteca, aparece mencionado en 26 ocasiones. Además, en un correo electrónico que fue mandado desde la cuenta de Epstein, se menciona que el empresario mexicano habría conocido al pedófilo durante una cena que organizó el millonario John Brockman, en donde el dueño de Elektra habría presumido de su equipo de seguridad, integrado por 300 elementos. Otro nombre que salió a relucir en los archivos Epstein es el de Carlos Slim Helú, dueño de Grupo Carso y América Móvil, al que se le menciona en un correo de 2010 donde dice «Me gusta el nuevo Slim», para después preguntar «¿Me caso contigo o con Carlos Slim?». Asimismo, en 2013, Slim es mencionado en un correo sobre la denominada Conferencia Global, la cual presuntamente contaría con la participación del empresario mexicano. Sin embargo, no hay evidencia de la confirmación al evento por parte de Slim o de su asistencia al evento. El nombre de la empresaria María Asunción Aramburu Zavala, heredera de Grupo Modelo, también es mencionado en los archivos Epstein, en los cuales se detalla que asistió a un evento de ópera, mientras que el nombre de Paula Cusi, viuda de Emilio Azcárraga Milmo, alias El Tigre, es mencionado en un correo que habría sido enviado desde la cuenta de Jeffrey Epstein, en el que se habla de la compra de un departamento propiedad de Cusi en donde resguardaba obras de arte. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, es mencionado en el documento que se titula Familias Illuminati y sus asociadas, en el apartado Grupo Norteamericano. Sin embargo, no se detallan más hechos ni se le relaciona directamente con Epstein o su red de pederastía. En ese mismo listado aparecen los nombres de Antonio Madero, Lorenzo Zambrano, Enrique Krause, Herminio Blanco Mendoza, Jaime Serra, Carlos Heredia y Luis Rubio. En un correo que se envió desde la cuenta de Jeffrey a David Stern en noviembre de 2016, se hace alusión a un encuentro que el pedófilo habría tenido con el expresidente mexicano Carlos Salinas de Gortari, el cual habría tenido lugar durante una cena con varios multimillonarios. Conocí a Carlos Salinas con John Brockman en la cena de multimillonarios y supuestamente está construyendo una casa en una propiedad de Hamad bin Hassan en Marrakech. Yo también, habría dicho Epstein. De tequila. Sí. Tequila. Tequila para la gripe. Pues sí, que ya ahí la llevo. O un mezcalito. Bueno, finalmente el tequila es mezcal. Pero... Vas a abrir un debate complejo ahí, pero sí. Sí. En fin. Ocurre que se captura al presidente municipal de Tequila, Jalisco, que es de Morena. Exacto. Se le acusa de extorsión y ahora, pues es un personaje muy controvertido, vinculado, ahora está emergiendo información, aunque ya se tenía a partir, por ejemplo, de una dedicatoria al jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación, el Mencho, claro, con un grupo musical que hizo apología de ese personaje. Que le llaman a declarar al alcalde. Exactamente, al presidente municipal de Tequila. Diego Rivera Navarro. Fue capturado la noche del miércoles o la madrugada del jueves, según lo informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y a él y a varios de sus altos funcionarios en el ayuntamiento de Tequila, y ya ha generado un enorme escándalo, por supuesto, porque también milita en Morena. Y sobre todo porque los señalamientos, las acusaciones, sí, porque milita en Morena, pero también porque acusaciones, señalamientos, denuncias, no es que hayan estallado, se hayan desencadenado de un día a otro. Hay reportes buscándole, de que era un personaje que ya había sido denunciado públicamente por la vía judicial de distintas cuestiones. Uno de los más graves, por ejemplo, Casa Cuervo, Grupo Cuervo,
uno de prácticamente este grupo tequilero, el más importante del país, de los más importantes del país. Lo Y de había... uno de los hombres más ricos de México, Exactamente. Juan Francisco Beckman Vidal. Que es el socio mayoritario, es el propietario, junto con su familia, de Casa Cuervo, Grupo Cuervo. Lo denunciaron al alcalde, a Diego Rivera, por extorsionarlos prácticamente. Ellos dicen que el de un día a otro, más bien de un momento a otro, les disparó el pago predial, les empezó a pedir pagos a cambio de no de no hacer un operativo, de no cerrarle la fábrica, la más importante, la destilería más importante allá en Tequila, Jalisco. De hecho, el propio gobernador, el emesista Pablo Lemos, llega a narrar cómo él tuvo que intervenir, y porque en un momento dado se iban a meter la gente del municipio a empezar a cerrar válvulas y a lo tonto, advirtiendo que eso iba a poder causar un riesgo dentro de las instalaciones. Eso por mencionar un caso. Regidoras, incluso una de Morena, otra del PRI y una la identifican como activista, también presentan una denuncia penal, Álvaro, porque el tipo pues prácticamente las fue relegando, no les dejaba tomar la voz, no las hacía... Violencia política. Violencia política de género. Y amenazas de muerte contra una de ellas. Y a eso súmale que el Museo Nacional del Tequila, patrimonio cultural, cualquier tema de patrimonio cultural, tú no puedes llegar y empezar a modificar a lo bruto, porque tienes que seguir las reglamentaciones de las autoridades, en este caso del INAH. El INAH pide la intervención de la FGR y la FGR de la Guardia Nacional, porque el señor se puso ahí a meter en este edificio que es histórico, remodelaciones a lo bruto, que para que vamos a hacer una oficina quieta. El INAH dice, no pueden estar haciendo eso, mete la denuncia, y aseguran el inmueble que hasta hace poco fue ya reabierto al público. Ese es el personaje que fue detenido. Sí, y también es una biografía de este personaje, Diego Rivera Navarro, pero también el tema es el nivel de penetración del cártel Jalisco Nueva Generación en las estructuras de poder público en Jalisco. No hay que perder de vista cómo el alcalde del partido Movimiento Ciudadano del rancho donde se ubicó el rancho donde desaparecieron, donde era un campo de entrenamiento, pues también de hecho está detenido por su implicación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Izaguirre. El rancho Izaguirre, pero en el municipio es el de... Es con Temper. Sí, pero... Teuchitlán. Es el municipio de Teuchitlán, donde el presidente municipal reelecto desde el partido Movimiento Ciudadano ya había indicios de que él estaba también involucrado con el cártel Jalisco Nueva Generación. En Tlajomulco de Zúñiga, que es el municipio emblema del partido Movimiento Ciudadano. Ahí estuvo gobernando Alfaro. Ahí fue presidente municipal Enrique Alfaro, el exgobernador de Jalisco. Pues es una enorme fosa común. En Zapopan, donde gobernó Pablo Lemus, el actual gobernador, los narcos andaban como por su casa. En Guadalajara mismo. Entonces, sí, el caso del presidente municipal de Morena de Tequila es relevante, pero en el contexto de qué tanto vínculo y control tiene el cártel Jalisco Nueva Generación con políticos del estado de Jalisco, de todos los partidos, y que salga lo que tenga que salir, que se preocupen los corruptos. Pero este trabajo de nuestro compañero Ober Rosas le detalla a usted quién es este presidente municipal hoy capturado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Vamos a ver. El alcalde morenista de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, detenido como parte de la Operación Enjambre, ya era investigado desde hace meses por presuntamente encabezar esquemas de extorsión contra empresas cerveceras y tequileras.
Las autoridades federales señalan que habría liderado una red de corrupción al interior del ayuntamiento para extorsionar a comerciantes y desviar recursos públicos. Uno de los casos más visibles ocurrió en diciembre pasado, cuando Rivera Navarro protagonizó un enfrentamiento público con Grupo Cuervo. La empresa lo denunció por un cobro excesivo del impuesto predial y por una presunta extorsión millonaria a cambio de no clausurar su planta Cuervo 1800. El gobernador Pablo Lemus tuvo que intervenir para que ambas partes llegaran a un acuerdo. Tras su detención, el gobierno federal informó que el alcalde estaría vinculado con una célula del cártel Jalisco Nueva Generación. Junto con él fueron arrestados otros 3 servidores públicos del ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el director de Catastro y Predial y el director de Obras Públicas, todos señalados por su presunta relación con el cártel Jalisco Nueva Generación. Meses antes, en mayo de 2025, Rivera Navarro ya había sido citado a declarar ante la Fiscalía de Jalisco por un evento del grupo musical Los Alegres del Barranco, en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Los integrantes del grupo fueron vinculados a proceso por apología del delito. A estas acusaciones se suman denuncias por violencia política de género. En diciembre pasado, las regidoras Alondra Romero Cordero y Luz Helena Aguirre Sandoval, junto con la activista Maribel Flores Salazar, denunciaron al alcalde ante la Fiscalía Estatal por presuntos actos de acoso, amenazas de muerte y obstrucción sistemática de sus funciones. Alondra Romero asentó que desde octubre de 2024, el alcalde le negó el uso de la voz en sesiones de cabildo, le retuvo su salario durante 5 quincenas y le prohibió el acceso físico a la sala de regidores. Declaró que un familiar recibió mensajes de texto amenazantes advirtiendo que debía calmarla o ella podría sufrir un levantón o amanecer colgada. Luz Helena Aguirre denunció que fue eliminada de los grupos oficiales de comunicación del ayuntamiento y bloqueada del teléfono personal del alcalde, impidiéndole cualquier comunicación institucional. Sostuvo que sufría ataques en redes sociales por parte del presidente municipal y su equipo para desprestigiar su labor. La activista Maribel Flores Salazar declaró que fue amenazada en al menos 4 ocasiones por sujetos que actuaban de parte de Don Diego, exigiéndole dejar de apoyar a regidoras y empresarios del municipio. El gobernador Pablo Lemus confirmó que las denuncias fueron presentadas por regidoras del PRI y Morena por presunto acoso político y violencia en situación de género. Otro episodio que colocó al edil en el centro de la polémica ocurrió en junio pasado, cuando la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional aseguraron el Museo Nacional del Tequila. La inspección se realizó luego de detectar modificaciones no autorizadas en el inmueble histórico, considerado Patrimonio Cultural por la UNESCO y sin el aval del Instituto Nacional de Antropología e Historia. El gobernador Lemus explicó que el INAH solicitó el operativo para investigar las remodelaciones, las cuales no eran acordes a un inmueble patrimonial. El edificio, propiedad del gobierno de Jalisco y en comodato con el municipio, fue modificado para uso como vivienda u oficinas, en una aparente violación al uso de suelo. Tras la detención del alcalde, el Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco aseguró que nadie está por encima de la ley y sostuvo que el partido será respetuoso de las investigaciones en curso. Señaló que será la justicia la que determine responsabilidades, las cuales deberán asumirse conforme a la ley, sin privilegios ni excepciones. Bueno, también esta semana publicamos un trabajo sobre cómo, después de que Ricardo Salinas Pliego ha tenido que comenzar a pagar la multimillonaria deuda de impuestos que arrastra desde 2008, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar al Estado mexicano por violar su derecho a la libertad de expresión. Y es un episodio que imita a un empresario venezolano
a quien el gobierno de Hugo Chávez no le renovó su concesión en 2007. Es su amigo, este empresario, que también fue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su asunto llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón. El asunto llevó 8 años. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos no atiende casos de empresas, sino de personas. Y en este caso, el empresario venezolano que acudió a este órgano de la OEA, dijo que habían sido violentados su libertad de expresión y le dieron la razón. Salinas Pliego, como imita todo, no solamente los programas de otras televisoras, sino pues lo que sea, hasta a Jeffrey Epstein, con quien ya aceptó que cenó junto con otras personas, ha iniciado ese procedimiento ante lo que se denomina el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que comienza con la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que revisa si es procedente o no. Luego, si es procedente, inicia un proceso de ver si efectivamente se violaron derechos humanos y si hay evidencias, entonces se manda a la Comisión, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde inicia un litigio. Y la Corte emite su sentencia, que es inatacable. Para eso, Obed, y perdone usted que sea tan amplio, pasan muchos años. Pero esto es lo que inició Ricardo Salinas Pliego. Este es un trabajo que también tiene que ver con este personaje, Ricardo Salinas Pliego. Veámoslo. Ricardo Salinas Pliego no es original en su propia defensa. Copió al empresario venezolano Marcel Granier, a quien Hugo Chávez no le renovó la concesión de Radio Caracas Televisión para demandar al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Al igual que Granier, alega que se viola su libertad de expresión. Con esta demanda, presentada el 13 de enero en Washington, Salinas Pliego inicia un nuevo litigio contra el Estado mexicano que se prevé durará muchos años, similar al pleito legal que inició en 2008 para evitar el pago de impuestos y que tras la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en noviembre ha tenido que comenzar a pagar. El caso de su amigo venezolano ilustra la larga batalla que espera a Salinas Pliego. Tras la decisión de Chávez de no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión en 2007, la CID aceptó la petición de la demanda de Granier por violación de derechos humanos hasta julio de 2011 y la Corte Interamericana emitió su sentencia hasta 2015. Tras 8 años de litigio, Granier logró que la Corte ordenara al Estado venezolano la devolución de la concesión y sus activos, algo que hasta ahora no ha ocurrido. Con Salinas Pliego no queda claro si su propósito es solo acreditar la violación de sus derechos o también recuperar los impuestos que ha comenzado a pagar tras la sentencia de la Suprema Corte. Yo no quiero que México termine en el fondo del fango como Venezuela, escribió Salinas Pliego en sus redes el 20 de enero, compartiendo un fragmento de una entrevista de su amigo Granier con Carlos Andrés Pérez, en la que advirtió que Chávez llevaría una dictadura. Una semana antes de compartir esta entrevista, Salinas Pliego presentó en Washington su demanda ante la CID con los mismos argumentos de violación a la libertad de expresión que hizo el empresario venezolano, a quien ese organismo le dio la razón. Aunque la CID no defiende empresas, concluyó que la decisión de Chávez de no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión afectó la libertad de expresión de sus accionistas, directivos y periodistas, incluyendo a Granier. En su resolución de julio de 2011, señaló que el Estado venezolano incumplió sus obligaciones, creando un contexto de inseguridad jurídica. La CID remitió el expediente a la Corte, que en 2015 resolvió que el Estado venezolano atentó contra la libre circulación de ideas
ideas de Granier y sus socios, ordenando restablecer la concesión y sus activos. Salinas Pliego, a quien Enrique Peña Nieto renovó sus concesiones hasta 2042, exige a la CID que declare la responsabilidad internacional del Estado mexicano y ordene garantías de no repetición. Grupo Salinas no hizo público el documento de más de 100 páginas entregado a la CID, solo informó en un comunicado que denuncia una persecución fiscal, judicial y administrativa coordinada para restringir su libertad de expresión, en violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El comunicado detalla la entrevista de Salinas Pliego con Pedro Vaca, relator de la CID, donde se expusieron herramientas de represalia como la criminalización de la crítica, el hostigamiento administrativo mediante auditorías excesivas, la captura del Poder Judicial por la reciente reforma y el uso político del aparato fiscal con un fin coercitivo y no recaudatorio. Esta demanda inicia un camino de años, pues el sistema interamericano tiene varias fases: petición ante la CID, evaluación de requisitos, análisis de violaciones y, si no hay solución amistosa, fase contenciosa ante la Corte Interamericana. En el caso de Granier, llevó 8 años hasta la sentencia, la cual, 11 años después, todavía no se cumple. Álvaro, en México actualmente es el país de América con más casos de sarampión, un virus, una enfermedad que ya se tenía bajo control. El punto, ya lo habíamos reportado, lo que no habíamos dado cuenta puntualmente era el origen y cómo ha ido evolucionando esto. El punto central del contagio, digamos, el estado que se mantiene y que se tiene focalizado como la entidad con mayores contagios. Los contagios incluso en Chihuahua, que es donde se origina este brote, son mayores solo en Chihuahua, y de acuerdo con las cifras que son disponibles por la Organización Panamericana de la Salud, son mayores a las de todos Estados Unidos. Tienen igual mayores muertes que en Estados Unidos, que es el país que le sigue después a México. El primero es Canadá. México, Canadá, Estados Unidos. Esto no estaba indagando cómo fue todo esto, y lo que encontré es un informe que dan cuenta como el primer caso que se tiene fue un niño de 9 años de una comunidad menonita. Es importante, y mencionan ellos en el informe de esta comunidad, porque el provenir de una comunidad menonita debido a rasgos culturales religiosos no se vacuna, ¿no? Él viaja a Texas, se enferma, donde ya había un brote, regresa a Chihuahua, a las semanas la escuela donde él estudiaba se cierra porque empiezan a brotar casos, y un mes después, ya cuando es importante el volumen, lo que determinan los estudios es que ellos hablan del linaje. El linaje del virus era el mismo que se había identificado previamente en Texas. De ahí obviamente se dan otros casos, pero de ahí pum, se empieza a disparar y propagar. Y en esos mismos estudios dicen que no es un tema de que haya fracasado la vacunación, sino que más bien se ha impactado en zonas que históricamente han sido marginales. Ahí mencionan, por ejemplo, comunidades indígenas en Chihuahua, que a su vez se da un brote de trabajadores agrícolas que van a otras partes del país, y eso es como los hallazgos para dar una primera explicación de qué es lo que está ocurriendo. Y ese primer caso, el niño que lo trajo de Estados Unidos, es hace un año. Hace un año. En febrero de 2025. Tal cual, es que a finales de febrero, y ya de ahí es todo lo que ha ocurrido. Evidentemente tiene a las autoridades ocupadas, e incluso mencionan cómo llega un momento el pico, implementan una campaña de vacunación, ¡pum! Baja los contagios y otra vez han ido subiendo. De ahí la importancia, y si nos está escuchando, la importancia de ser responsables y vacunar a nuestros hijos. Primera parte. Y si nosotros también vacunarnos, pero de entrada, evidentemente, pues ser responsables con nuestros hijos y vacunarlos. Tal cual. Bueno, este es un reportaje de Obed Rosas, y de esta manera nos despedimos de usted y nos vemos dentro de 8 días, en 7 días.
El 20 de febrero de 2025, la Secretaría de Salud de Chihuahua notificó un caso de sarampión en un niño de 9 años de una comunidad menonita del municipio de Cuauhtémoc, que había viajado a Seminole, Texas, donde ya se habían registrado contagios y al menos una defunción. La escuela del menor fue cerrada tras detectarse más casos y el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia confirmó que el virus aislado correspondía al mismo linaje identificado previamente en Texas. Así describe un artículo de la revista americana de epidemiología de campo la reintroducción del sarampión en Chihuahua, advirtiendo que el brote ocurrió en una población altamente susceptible donde existe baja adherencia a la vacunación por motivos religiosos o culturales y una estrecha interconexión con otras poblaciones no vacunadas. El brote se dio en un contexto regional adverso. En noviembre de 2025, la Organización Panamericana de la Salud declaró que las Américas habían perdido nuevamente el estatus de eliminación del sarampión. La reintroducción del virus llevó a México a enfrentar el brote más grande desde que interrumpió la transmisión endémica en 1997. Chihuahua se convirtió en el principal foco de contagios y muertes del continente, con cifras que superaron las de todo Estados Unidos. Esta semana, la Organización Panamericana de la Salud confirmó que México encabeza los contagios en América, con 6.428 casos y 24 defunciones, de los cuales Chihuahua concentra 4.495 casos y 21 muertes. El informe subraya que 10 de las defunciones ocurrieron entre pueblos originarios de Chihuahua, donde se registraron 569 casos. La población indígena rarámuri presentó una letalidad 18 veces mayor que el resto de la población. La distribución por edad muestra tasas especialmente altas en menores de 6 meses y en infantes de 6 a 11 meses, con niveles de 41.4 y 82.5 veces superiores a los observados en personas de 50 años o más. Un estudio de la Universidad de Guadalajara identificó 5 hallazgos clave. El primero, el brote estuvo altamente concentrado, con el 73% de los casos en Chihuahua. El segundo, hubo 2 introducciones independientes del virus, una por la frontera norte y otra en Oaxaca. El tercero, un patrón de transmisión en 3 etapas: introducción a través de redes de trabajadores agrícolas, amplificación en comunidades subvacunadas y propagación hacia poblaciones indígenas marginadas. El cuarto hallazgo destaca que la efectividad de la vacuna se mantuvo alta, respaldando que el brote se debió a la acumulación de personas susceptibles y no a fallas en la vacunación. El quinto señala como factores de riesgo la edad, las condiciones de vida de las comunidades indígenas, la falta de vacunación y la residencia en zonas rurales. El informe documenta la concentración del brote en comunidades cerradas con brechas persistentes de inmunidad, un patrón similar a brotes en comunidades judías ortodoxas de Nueva York y Amish de Ohio. La conclusión es contundente: el sarampión no regresó por falta de eficacia de la vacuna, sino por el abandono acumulado de comunidades enteras. Sin campañas focalizadas, vigilancia molecular reforzada y estrategias específicas para poblaciones móviles, indígenas y rurales, México seguirá expuesto a nuevos brotes. El mayor retroceso en casi 3 décadas deja una lección incómoda. La eliminación del sarampión no se pierde de golpe, se erosiona lentamente. Siete días